Buenos días, Janushka. Entonces, avanzamos con nuestro tema, la frase verbal. Ya hemos tratado lo que es la frase nominal y todos los elementos que conforman la frase nominal, incluso la frase adjetiva. Entonces, tenemos que la frase verbal es esa unidad sintáctica que cumple la función de predicado en la oración bimembre. Tiene en su estructura un núcleo que es el verbo y puede tener complementos. Estos complementos pueden ser diversos dependiendo del tipo de frase verbal. Si tenemos las clases de frase verbal, yo tengo que primero, para ver los complementos, tengo que saber cuáles son las clases. ¿Y cuáles son las clases? La frase verbal atributiva y la frase verbal predicativa. La frase verbal predicativa tiene un verbo copulativo como núcleo más un complemento atributo. Además de ello, podría tener un complemento circunstancial. Podría tener, no necesariamente, pero verbo copulativo más complemento atributo son obligatorios. Y la frase verbal predicativa presenta un verbo predicativo más algunos complementos que puede tener o no. Objeto directo, objeto indirecto, el circunstancial, el complemento predicativo, el complemento agente. Entonces, ¿en qué se diferencian estas frases verbales? La atributiva de la predicativa, principalmente en el núcleo, ¿no? El núcleo de la frase verbal va a dar lugar al complemento. Si yo tengo como núcleo un verbo copulativo, ¿y cuál es el verbo copulativo? Ese verbo que sirve de nexo de unión entre el sujeto y su complemento atributo. Y la frase verbal predicativa tiene como núcleo un verbo con todo su significado pleno. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Missy, se la escucha. Ok, gracias. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Tengo, mi tío es ingeniero agrónomo. ¿Qué estoy relacionando con el verbo copulativo? Ay, Dios mío. ¿Qué estoy relacionando? Sujeto con el complemento atributo ingeniero agrónomo. Mis compañeros están muy alegres. Mis compañeros con están muy alegres. Ernesto y Javier han sido regidores. Aquí en este caso ya lo tengo el verbo, pero en su forma compuesta. Orlando, tienes que ser muy prudente. Tienes que ser muy prudente, ¿no? Entonces vemos que en la frase verbal atributiva vamos a tener como núcleo siempre el verbo copulativo. ¿Cuál es el verbo copulativo? Ser, estar, parecer. Y la frase verbal predicativa, aquella que tiene como núcleo un verbo con todo su significado pleno, ¿no? Yo digo, los turistas tomaron. Inmediatamente digo, ¿qué tomaron, no? Muchas fotografías. En este caso, es un verbo transitivo que me exige un objeto directo. Los alumnos leerán, ¿qué leerán? Estos 4 libros, El sastre está confeccionando, ¿qué está confeccionando? Un terno. Estos poemas fueron escritos por Carlos. Y aquí tengo ya el verbo, también con todo su significado, en voz pasiva. No ocurre lo mismo con las del verbo atributivo, ¿verdad? Si digo, mi tío es, ¿qué es? Mis compañeros están. No predico, ¿cierto? Porque este verbo me sirve como nexo. Muy bien. Entonces les pido que cada uno de los estudiantes, todos, me escriban
una oración en la cual hay una frase verbal atributiva y una con frase verbal predicativa, ¿sí? Todos, todos, todos. La anterior, Nicole, ¿sí? Voy a retroceder entonces. Aquí. Muy bien. Ahora sí, y ahora sí escribimos. Uy, creo que estoy. Sí, ahora sí escribimos, ¿sí? Ya tenemos algunas oraciones. Todos, todos, por favor. Muy bien, entonces tenemos los ejemplos. Vamos a leer, ¿sí? Oh, oh. Mi madre está cocinando. El juez dio su veredicto. A ver, vamos a ver ese de está cocinando, ¿ya? Acuérdense. El escritor era bastante creativo. Esa mujer miraba el atardecer. Mi hermano está comprometido. Mi madre está muy emocionada. Ellos quedaron sorprendidos por la noticia. Mis amigos prepararon una torta. Estos vestidos fueron confeccionados por Nuria. Te voy a retornar a la primera. Mi madre está cocinando. Yo les pregunto, ¿qué está cocinando mi madre? Respuestas, abran su audio, por favor. ¿Qué está cocinando mi madre? ¿Están ahí? No se sabe. No se sabe, pero ¿qué está cocinando? Algo, ¿cierto? Está cocinando algo. Y si yo digo que está cocinando algo, el verbo estar está funcionando como nexo entre el sujeto y un atributo, o ahí está funcionando de alguna otra manera el verbo, de repente como un verbo compuesto, como una perífrasis. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo ven?
Perífrasis. Ahí hay una perífrasis, ¿no? Está cocinando algo, funciona como un verbo, ahí esa perífrasis está funcionando como un transitivo, que cocina algo, ¿sí? Entonces, y en todos los otros casos sí, pues hemos visto que el verbo copulativo me enlaza, ¿no? Me enlaza el sujeto con su atributo. Entonces, el atributo, fíjense, por lo general es una frase nominal como ingeniero agrónomo, como regidores, o una frase adjetiva como muy alegres o muy prudente. Tenemos algunos otros ejemplos, pueden copiar de repente de frase verbal atributiva, la gente estaba contenta. Tu compañero es el abogado. Eso va a ser necesario, por ejemplo, ¿no? Eso va a ser necesario. Es un buen médico. El auxiliar fue muy amable. El niño es piurano. Parece un ser inofensivo. En estos casos podemos ver que el verbo copulativo tiene esa función de enlace y lo tengo que comprobar. Si se trata de una frase nominal, fíjense, mi tío tiene una equivalencia con ingeniero agrónomo, ¿no? Esa frase nominal es identificatoria. Orlando, no, acá, Ernesto y Javier, regidores. Cuando es una frase adjetiva, es una característica, cualidad del sujeto, ¿sí? Y aquí, pues, el verbo predicativo tiene todo su sentido pleno, ¿no? Nos vamos a un ejercicio. Identifique la clase de frase verbal en cada una de las siguientes oraciones. Entonces, aquí les pido, escriban en el chat A y ponen, ¿no? Si yo, por cada estudiante, por lo menos 3, ¿no? Digo, A, B, C, otro alumno, D, E, F, otro que E, F, G, ¿sí? Entonces nos dicen que A es atributiva, estoy leyendo el chat, ¿sí? B predicativa, ¿ya? C me dicen predicativa también. Otra alumna me dice A, atributo, B predicativa, muy bien, nos falta D, E, F, G, todos analizando.
Ahora tenemos todos ya, a ver. Ya habíamos visto ABC, vemos D. En C ya aquí hay otra respuesta, ¿no? Primero decían predicativa, ahora me dicen atributiva. En D, predicativa. En E, predicativa. En F, predicativa. Y en G, predicativa. ¿Están de acuerdo todos? Ya tenemos otra respuesta más y es distinta, ¿no? Me dicen A, atributiva. Y también me dicen F, atributiva. Muy bien. Predicativa, atributiva. A ver, vamos a ver, antes de terminar mareados con tantas atributivas y predicativas. Vamos a ir viendo cada una. Entonces tengo aquí, el padre de César fue director de un colegio. Fue, ¿cierto? Digo, ¿es un verbo copulativo? Entonces aquí veo. Este realmente es un atributo, es una FN, se identifica con el padre de César. Entonces, ¿qué es? Atributiva, ¿cierto? B, Nicolás ha de reparar esos estantes. ¿Cuál es el núcleo verbal? Ha de reparar. Reparará. Por lo tanto, esa es predicativa, ¿no? El verbo tiene su significado pleno de reparar algo. ¿Qué va a reparar? Esos 3 estantes. Susana estuvo conversando con sus amigas. ¿De qué hablaba? De algo, ¿cierto? Entonces aquí, estar conversando. Ese es mi verbo. Que tengo aquí una perífrasis verbal y por lo tanto es predicativa. Nos vamos a ver, las primas de Humberto llegaron contentas. Llegaron. ¿Cómo llegaron contentas? ¿Qué tengo aquí en contentas? ¿Se acuerdan? Predicativo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Predicativa. Llegar a un pan. Los campesinos tienen que cosechar las frutas. Aquí, ¿cuál es mi verbo? También tengo una perífrasis. No tienen algo, ¿cierto? Sino acá tienen que cosechar. O sea, cosecharán, pero de manera obligatoria, ¿cierto? Que las frutas predicativas. Gabriel debe ser más cuidadoso en su trabajo. Debe ser. Y en debe ser, aquí tengo más cuidadoso, ¿cierto? Aquí más cuidadoso es una característica que debe tener Gabriel, ¿cierto? En su trabajo. Entonces, tengo una atributiva. Ahora aquí, amigos, mañana voy a redactar el resumen de este capítulo. Mañana redactaré. Voy a redactar predicativa. Entonces, ¿cuántas frases verbales atributivas tengo en estas oraciones? 2. La A y la F. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Miss, ¿puede repetir por qué es atributiva en la F? Ya. Ahí nosotros hemos dicho que un atributo puede ser tanto una frase nominal como una frase adjetiva, ¿cierto? Yo voy a quitar algunos elementos y Gabriel, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice? ¿Cómo debe ser? Más cuidadoso, o sea, tiene un intensificador, ¿cierto? Más cuidadoso en qué? En su trabajo, ¿cierto? Entonces, Gabriel, ahí tenemos una frase atributiva más cuidadoso, ¿cierto? Y ese cuidadoso además tiene pues en su trabajo ya eso, ¿qué cosa es? Un complemento del adjetivo, ¿cierto? Pero ¿cuál es mi adjetivo? Cuidadoso. Será cuidadoso, ¿cierto?
tiene que ser cuidadoso. Yo puedo omitir los otros elementos que me podrían confundir, ¿no? De que me dice, Gabriel tiene que ser, ¿cómo tiene que ser? Cuidadoso. ¿Sí? Debe ser cuidadoso. Tendrá que ser cuidadoso. Y cuidadoso es el adjetivo. En el ejemplo que corregimos anteriormente, si ustedes se dieron cuenta, no se trataba de un adjetivo, se trataba de un gerundio, ¿no? Y el gerundio, en ese caso, no podría ser frase atributiva, frase verbal atributiva. ¿Sí quedó más claro? No hice nada. Sí, Miss. Ah, ya. Entonces me voy al verbo. Entonces, de repente también, ¿cuándo vamos a tener de repente elementos que nos confundan un poco, que nos hagan dudar quizás? Cuando encontramos el verbo en su forma compuesta, ¿no? Cuando encontramos perífrasis, cuando además los adjetivos tienen algunos otros complementos. Ahí hay que observar bien, ¿no? Tenemos entonces vamos a pasar a lo que es el verbo, ¿no? Si el verbo es núcleo de la frase verbal, es importante conocer el verbo y sus características. ¿Cómo definimos el verbo? Lo definimos como una categoría lexical variable, ¿sí? ¿Por qué variable? Porque admite frase verbal y expresa esencia, evento, acción, proceso, estado. ¿Cuál es la estructura del verbo? Todo verbo va a tener un lexema. En el caso del verbo escribir, escribí en su forma conjugada. Tengo un lexema, script, y en la amalgama está la I. En esa amalgama I vamos a encontrar el modo, el tiempo, el número, la persona y el aspecto. Si digo escribí, ¿cuál es el modo? ¿Cuál es el modo ahí? Indicativo, ¿verdad? El tiempo muy bien, el tiempo pasado. El número singular o plural. Singular. Singular. La persona. Primera persona. Primera, segunda, tercera persona. Primeramente. Primera persona. Y el aspecto. Perfecto. Perfectivo, ¿cierto? El aspecto perfectivo, aspecto perfecto. ¿Por qué? Porque la acción ha terminado. Muy bien. Entonces, clases de formas verbales. Tenemos la forma personal, en trabajé, pensaba, y las no personales, en las que tenemos los llamados verboides, el infinitivo, viajar, soñar, comer, vivir, partir, el participio, pintado, comido, hecho, impreso, escrito, hablado. Luego tenemos el gerundio, y en el gerundio tenemos comiendo, viviendo, pintando. Estas formas no personales, como ustedes ven, no tienen
pues esa amalgama, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la estructura del verbo, nos estamos refiriendo a la forma personal, la forma conjugada. Estos verboides, tanto el infinitivo, el participio y el gerundio, cumplen función verbal, pero también pueden cumplir otras funciones. Vamos a verlo, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver las formas personales y tenemos el indicativo, ¿no? Expresa la actitud del emisor de manera objetiva, real. Ramiro escribió una carta, Tomás lee una novela, los niños juegan en el patio, ¿no? En las tres expresando un hecho real. Puede ser del pasado, puede ser del presente, del futuro. Modo subjuntivo. Expresa la actitud subjetiva del emisor. Es conocido como el modo de la irrealidad, el mundo subjetivo. La acción es presentada como probable, dudosa, deseable, con temor y sujeta a las circunstancias. Entonces, tal vez retorne en enero. Posiblemente viaje con ustedes. Ojalá me otorguen un préstamo. Además, también podemos observar que en muchos de los casos, estas oraciones presentan elementos que precisamente nos llevan a ese campo de la subjetividad, de la posibilidad, probabilidad, deseo, ¿no? Tal vez, posiblemente, ojalá. Luego tenemos el imperativo, expresa orden, ruego. Daniel, levántate. Amigos, lean este resumen. Sal inmediatamente. Entonces, el imperativo se presenta, como ven en el primer caso, Daniel, levántate, segunda persona. Amigos, lean este resumen, segunda persona plural. Sal inmediatamente, segunda, y también podría ser en primera plural, ¿cierto? Categorías gramaticales de las formas verbales personales. Tiempo. Señala el momento en que ocurre lo expresado por el verbo. Presenta formas de presente, pasado y futuro. La niña duerme bien. Julio redactó el informe y María comprará flores. Los tres tiempos, ¿no? La persona hace referencia a las tres personas gramaticales, primera, segunda y tercera. Ella estudia mucho, yo pinté este cuadro, tú viajarás con nosotros. Ella, tercera persona, yo, primera, y tú viajarás con nosotros, segunda persona, ¿no? Número. Expresa la cantidad de participantes. ¿Es singular o plural? Ella bordó este mantel. Ellas comprarán blusas. Nosotros iremos al cine. Él pinta las paredes. En cuanto al aspecto perfectivo e imperfectivo, expresa el proceso verbal como concluido o no concluido. Puede ser perfectivo o imperfectivo. ¿Cuándo es perfectivo? Cuando la acción ha concluido. Romeo escuchó música, los alumnos leyeron el segundo capítulo del libro, Ana ha tejido estas chalinas. Ella continuaba las lecciones, Nora lavará las camisas, Andrea come una pera. Muy bien, hasta aquí hemos visto precisamente todas los aspectos, las
Vamos a ver un ejercicio. Ahí. Identifique el modo verbal en las siguientes oraciones. ¿Cuáles son los modos? Indicativo, subjuntivo e imperativo, ¿no es cierto? Entonces, indicativo, subjuntivo, y para variar en imperativo le pondremos una M. Imperativa, para no escribir tanto, ¿sí? Indicativo una I, subjuntivo una S, imperativo IM. ¿Cuál es el aspecto verbal en las siguientes oraciones? ¿El aspecto cuál es? Perfectivo o imperfectivo, ¿sí? En el chat, jóvenes. Ya. Y ahí tenemos respuestas, ¿no? No están todos. ¿Dónde están todos? Porque solo algunos participan. A ver, vamos a ver aquí. Ya está. Bien, ya han escrito algunas respuestas. Vamos a ver entonces el modo, ¿no? El dueño de esa bodega atiende muy bien. Ahí que tenemos. Atiende muy bien. ¿Qué tendremos? El indicativo, ¿cierto? Ay, qué feo. Vamos a ver aquí. Vamos a borrarlo.
está. Indicativo. Los campesinos cultivaban la tierra. En pasado, sí, pero es un hecho real. Cultivaban la tierra. Señores, ingresen al salón de actos. Y ahí ya yo tengo una indicación, ¿no? Un mandato, un pedido. Entonces, que tengo imperativo. Quizás viaje a la ciudad de Río de Janeiro. Quizás viaje. Ahí hay una posibilidad. Tal vez o tal vez no. Posiblemente participe en el torneo de fútbol. Aquí también no, hay una probabilidad. Subjuntivo. Muy bien. Ahora veamos, ¿cuál es el aspecto verbal? Antes de ver nada de eso. ¿Alguien tiene una pregunta, jóvenes? ¿Hay Todo claro, preguntas? Dime. todo claro, Miss. Ok, gracias. ¿Cuál es el aspecto verbal en las siguientes oraciones? A. Los niños jugaban en aquel parque. ¿Perfectivo o imperfectivo? Prendan su audio, chicos, hablen, digan. Imperfectivo. Muy bien. Mariana ha escrito esos 2 poemas. Perfectivo. Ya, luego vamos a revisar. Yo estoy escribiendo todo, ¿ah? Ya está. Daniel está escuchando música. Miss, un momento. ¿Ya? Dime. La A se ha confundido porque has puesto, yo dije imperfectivo. Ah, ya, entonces yo escuché Y mal. Gracias. Entonces, aquí me dijiste imperfectivo. Perfecto. En C, imperfectivo. Imperfectivo. perfecto. En D, Perfectivo. perfectivo. Ay. En E, Imperfectivo. Imperfectivo. imperfectivo, ¿no? ¿Y por qué son imperfectivo, perfectivo, no? Aquí los niños jugaban en aquel parque, si bien es una acción de pasado, es una acción no culminada, ¿cierto? Mariana ha escrito esos 2 poemas, terminada. Daniela está escuchando música, está en proceso de, ¿no? La tía de Isabel ha preparado una torta, perfectivo. El carpintero está reparando el estante de madera, imperfectivo, ¿sí? Muy bien. Continuamos y tenemos las clases de verbos. ¿Qué clases de verbos tenemos? Tenemos los verbos copulativos, ser, estar, parecer. Él es un gran amigo. Ellos son mis mejores estudiantes. Parecen cansados, ¿sí? Que estoy utilizando el verbo copulativo. Y los verbos predicativos, aquellos que tienen todo su significado, ¿cierto? Se clasifican en 3 clases. Están los verbos transitivos, que son aquellos que presentan objeto directo, exigen un OD. Opcionalmente indirecto, nos dicen. Por ejemplo, lee, que lee una obra. ¿Qué leen ahora ustedes? A ver, chicos, ¿quién me cuenta qué lee? ¿Qué están leyendo?
Yo estoy leyendo ahora mucho sobre informática. Estoy leyendo La bibliotecaria de Auschwitz. A ver, ¿qué están leyendo ustedes? Bien, entonces les digo esto porque este verbo transitivo siempre va a tener un modo de leo un libro, leo un cuento, leo una novela, leo algo. Llevo algo, pinto algo, coloco algo, escucho música de los 80, escucho sus mensajes, es reparo algo, observo los cambios de la naturaleza, remito algo, tengo algo, vendo algo, compro algo, miro algo, muestro algo, impongo algo, dejo algo, uso algo y hospedo a alguien, ¿cierto? Estos son los verbos transitivos. Hay una lista de verbos transitivos por naturaleza, como también verbos intransitivos por naturaleza. Pero también es importante, además de ver la naturaleza del verbo, verlos en el contexto en el que se encuentran, ¿no? Intransitivo, dice, es núcleo de la frase verbal predicativa en la oración intransitiva. Estos no presentan objeto directo. Vengo algo, jamás, ¿no? Vengo de un lugar, voy a un lugar, pero nunca voy a algo. Viajo, descanso, muero, llego, llegar, salir, ¿cierto? Estos verbos son intransitivos. Si ustedes observan los verbos intransitivos, aquello como nacer, morir, también están ahí todos los verbos de movimiento, ¿no? Ir, volver, regresar, venir, salir, entrar, viajar. Esos verbos de movimiento son verbos intransitivos. Y luego los verbos impersonales. Los verbos impersonales son conjugados en tercera persona singular. Hacer, haber. Expresan procesos referentes a los fenómenos de la naturaleza, como llover, nevar, garuar, granizar. También los clasificamos en verbos regulares e irregulares. A ver, antes de ir a los verbos regulares y irregulares, vamos a dar un ejemplo, chicos, ¿ya? Un ejemplo de oración que tenga verbo transitivo. Otro grupo de estudiantes, una oración que presente verbo intransitivo y una de verbo impersonal.
Bien. ¿Cuántas oraciones han escrito? A ver, mis alumnos estrella. Angie, una oración con verbo transitivo. Brian, una oración con verbo intransitivo. Alison, una oración con verbo impersonal. A ver. ¿Dónde está Angie, Brian y Alison? Lo pueden escribir o lo pueden expresar abriendo el audio. Bien, bueno. A ver, entonces si yo tengo una oración, ¿no? Ellos pintaron cuadros, ellos pintaron la pared, ¿cierto? Ellos pintaron estos lienzos. Con un verbo intransitivo, nací un 21 de junio. Impersonal, ¿no? Llueve a cántaros durante los días de verano, por ejemplo. Tenemos clases de verbos regular e irregular. El verbo regular es aquel que no sufre alteraciones formales en su conjugación. Viajar, por ejemplo, yo viajo, tú viajas, él viaja. Caminar, trabajar, pintar, donar, estudiar. Fabricar, beber, comer, vender, someter, temer, prometer, vivir, partir, unir, subir, abrir, cubrir, vivir, escribir. ¿Cómo voy a verificarlo? Conjugando. Y los verbos irregulares son aquellos que presentan algunos cambios, alteraciones en el lexema o en el morfema flexivo en la conjugación, ya que cada conjugación tiene su paradigma, tiene su modelo. Por ejemplo, poner, contar, colar, tener, soñar, jugar, cerrar, pensar, volver, caber, mover, saber, hacer, conferir, herir, venir, dormir. ¿Cómo lo reconozco? Muy fácil, ¿no? Digo acá, yo viajo. Viajo. Viajé. Se mantiene, ¿no? Digo acá, yo
pongo. Yo en pasado. Sí. Cambió la raíz, ¿cierto? Este es un verbo irregular. Mientras que este otro verbo es un verbo regular. Luego tengo las clases de verbos según la conjugación. Tenemos los no defectivos y los defectivos. ¿Cuándo son no defectivos? Este verbo es conjugable en todos los tiempos, personas, modos y aspectos verbales. Esto es, posee conjugación completa. Por ejemplo, trabajar, cantar. Trabajar lo conjugo en primera, segunda, tercera persona, ¿cierto? Cantar, pintar, viajar, bailar, estudiar, caminar. Yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos. Cortar, llevar, vender, cosechar, beber, comer, escribir, vivir, partir. Y los defectivos son aquellos que carecen de algunas formas verbales en el paradigma de su conjugación. Por ejemplo, abolir, atañer, balbucir, despavorir, concernir, soler y empedernir. No se pueden conjugar en todas las personas ni en todos los tiempos. Nunca diríamos yo concierno, tú conciernes el concierno, ¿cierto? También podemos decir que los verbos son auxiliares o principales. ¿Cuándo son auxiliares? Son aquellos que presentan el morfema gramatical flexivo amalgama y preceden al verbo principal. Por ejemplo, acá tenemos, estos son los verbos auxiliares, los que están en rojo, ¿no? Han, tienes, está, fue, suele. Entonces, han estudiado, han llorado. Han llorado. Tienes que leer, tienes que hablar, tienes que estudiar. Está trabajando, está soñando, está pensando. Fue operado. Fue divulgada. Suelen viajar. Suelen atacar. Estos son verbos auxiliares. Y acá en la siguiente página, disculpen, en el siguiente cuadro, es aquella cuya forma verbal aparece en infinitivo, participio gerundio, está precedido por un verbo auxiliar. Han pintado, pintado. Tienes que estudiar, estudiar. Está comiendo, comiendo. Fueron felices, fueron felicitados, felicitados. Suelen nadar, nadar. Entonces, estos son los verbos principales. Esos verbos principales tienen su carga significativa que va a ser precisamente la que se esté predicando, ¿no? Veamos este ejercicio. Identifique la clase de verbo predicativo en cada una de las siguientes oraciones. Entonces ahí diremos, se trata de la clase de verbo predicativo, ¿no? Si será transitivo, será intransitivo o será impersonal.
Desarrollamos en el chat, a ver. Identifique la clase de verbo predicativo. ¿Qué tenemos? Transitivo, intransitivo, impersonal. Bien, ¿alguien tiene una pregunta? Veo una manito. A ver, ¿qué dice esa manito? Muy bien, vamos a dar unos minutos, ¿sí? Para que escriban. ¿Cuáles son los transitivos? Aquellos que exigen objeto directo, ¿verdad? Mira algo, compra algo, dice algo. ¿Cuáles son los intransitivos? Todos los verbos de movimiento, pero también están ahí nacer, morir, llorar, llover, porque yo digo, por ejemplo, Elena lloraba todas las mañanas, por ejemplo. Yo no puedo decir Elena lloraba algo, ¿cierto? Ese es un intransitivo. Los vecinos del lugar quemaban la basura, contaminando el ambiente. Entonces ahí ese verbo quemar es un verbo transitivo, porque ¿qué quema? La basura, objeto directo. Muy bien, damos respuestas, chicos, ¿sí? Pregunta 1. A, B, C, D. Transitivo, intransitivo, impersonal. Transitivo. Entonces, A me dices que es transitivo, ¿no? Tomás ya expuso el tema de la contaminación ambiental, expuso algo, muy bien, transitivo. B, Intransitivo. intransitivo. Los empleados de este banco llegaron temprano, verbo de movimiento. C, granizó demasiado en varios lugares del mundo. Impersonal. Impersonal, los verbos relacionados con los fenómenos de la naturaleza impersonales. Enrique guardó las camisas y los polos nuevos. Transitivo. Transitivo, muy bien, gracias. Seguimos con la pregunta 2. ¿Cuál es la clase de verbo en cada una de las siguientes oraciones según el lexema verbal? A, Fabiola vendrá con 2 amigas. ¿Qué clases de verbos hemos visto? Regulares, irregulares. La A es irregular. Ya, muy bien. Entonces, la A es irregular, muy bien. B, Regular. regular. C, C, este recipiente contiene 2 litros. Regular. Irregular, muy bien. Carlos presentó su expediente ayer. ¿Qué es? Presentó. Ya les dije que la mejor forma es trabajar con la primera persona presente y pasado, ¿no?
Yo presento, yo presenté. Muy bien. De esta manera queda el ejercicio. Pasamos a la perífrasis verbal. ¿Qué es la perífrasis verbal? Lo hemos visto desde el inicio de esta clase, cuando vemos el verbo en su manera compuesta, ¿verdad? Entonces, en esa forma tiene un verbo auxiliar y tiene verbo principal. Puede tener más de un verbo auxiliar, pero siempre va a tener un solo verbo principal. Ese verbo principal es el que le da el sentido, el significado, lo que predica. Y los verbos auxiliares van a añadir un matiz. Por un lado, van a ser aquellos que aportan el flexivo, pero también le dan un matiz, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de la perífrasis verbal? Es la unión de dos o más verbos que funcionan como núcleo del predicado. Consta de verbo auxiliar y verbo principal, en infinitivo, participio o gerundio. En los casos en que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, solo el primero aparece en forma personal, como en Mario, tienes que volver a pintar. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo auxiliar 1, auxiliar 2 y verbo principal, pintar. Mario pintará la pared, ¿cierto? Pero cuando yo digo tienes que volver, aquí, ¿qué me están agregando? Tienes, en primer lugar, para la conjugación, tercera persona, ¿cierto? Pero además tiene un matiz de obligatoriedad y volver a reiteración de la acción. Entonces, esta es una perífrasis. Funcionan como unidad. Ya está. Con infinitivo, Raúl tiene que salir temprano. Obligatoriedad. Ella suele ir a los museos. Con participio. Carlos es estimado por sus amigos. Ellas han preparado esta ensalada. Con gerundio. Los niños estaban jugando en el patio. Ella está leyendo las noticias. Veamos este ejercicio de aplicación. Lo resolvemos en el chat, ¿sí? Todos. Tenemos A, el alcalde de Lima fue entrevistado por un periodista.
Muy bien, entonces en el primer caso tenemos de este ejercicio 4. A ver, ya los veo calladitos. ¿Qué pasa? ¿Están ahí o ya? O no está claro, no se entiende. Pregunten. Si no se entiende, así están aquí, ¿no? El alcalde de Lima fue entrevistado por un periodista. ¿Qué tengo? Sí hay, Miss. Sí hay una perífrasis, ¿no? ¿Cuál es mi perífrasis? Perífrasis. ¿Cuál es Fue la entre- perífrasis? Fue entrevistado, Entrevistado. ¿cierto? Ay, Dios. Paráfrasis de participio. Ya, sí, muy bien. El verbo auxiliar fue. Exacto, este es mi verbo auxiliar, ¿no? Y este es mi verbo principal. ¿Cómo reconozco mi verbo principal? Porque mi verbo Adjetivo. principal, muy bien, está en participio y además es el que se predica, no ese sentido que se le da. El alcalde de Lima entrevistará, entrevista, o sea, puedo cambiarlo de formas para poderlo tener más claro, ¿no? Luego tenemos, mis primos desean viajar a Cajamarca. ¿Hay perífrasis? ¿Acá hay una unidad o no es unidad? Yo creo que sí, Miss. Parece que sí, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo sabríamos si es unidad o no es unidad? Yo digo, mis primos desean eso. Y si desean eso, ¿será unidad o esta ya es otra idea? Aquí arriba, en el primer caso, yo no puedo decir, el alcalde de Lima fue eso, no, fue entrevistado, ¿cierto? Una unidad. Aquí, mis primos desean, mis primos es mi sujeto, ¿no? ¿Qué predico? ¿Que desean algo o predico que viajan? Que Viajar. desean algo. Desean viajar. Ya, que desean algo. Entonces, ¿qué predico que desean? ¿Qué desean? Eso. ¿Y qué es eso? No hay Viajar a unidad. Cajamarca. Objeto directo, ¿no? Entonces, desean eso. Desean mi núcleo del predicado. No se pueden juntar. ¿Sí? Desean eso. Lo reconozco porque lo puedo reemplazar por eso, ese otro verbo, ¿no? Eso. Tenemos que resolver estos problemas matemáticos. Aquí. ¿Tenemos o tenemos que resolver? ¿Cómo me doy cuenta? El verbo auxiliar, fíjense, pierde su sentido, su significado. Pero cuando lo mantiene, no puede ser auxiliar, ¿cierto? Ahí tenemos. ¿Qué significa tener? Nos indica pertenencia, ¿no? Y ahí está esa idea de pertenencia. No, Miss. No, se ha perdido, muy bien, se ha perdido. Al perderse, forma unidad, ¿cierto? Y tenemos que resolver. ¿Qué tenemos que resolver?
esos problemas matemáticos. Ahí, ¿no? Resolveremos como una unidad. ¿Por qué yo no escribo resolveremos en lugar de tenemos que resolver? Porque tenemos, me está dando ese matiz de obligatoriedad. Nos vamos a D. No es perífrasis. Ya. D. No hay perífrasis, me dicen, ¿no? A ver, vamos a ver los verbos, ¿no? Yo recomiendo eso. ¿Sí? No hay perífrasis. Muy bien. No puede formar unidad. Entonces, aquí no. Y tampoco acá, ¿cierto? E. Ahí sí, sí hay perífrasis. Listo. Ahí sí hay perífrasis, ¿no? Porque ¿dónde está la perífrasis? Has consultado. Perfecto, ¿no? Una unidad, ¿no? Consultarás. En F no hay, Miss. Sara y Carla prefieren escuchar. ¿Qué prefieren? Eso, escuchar. No hay. Mi madre está tejiendo una chompa para mí. Sí hay, Miss. Sí. Espera, Ahí sí, perífrasis. está tejiendo, ¿no? Luego tengo Rafael espera obtener un préstamo. Espera eso, ¿cierto? ¿Hay o no hay? No hay, Miss. No hay, ¿verdad? Vamos a colocar acá. No hay. Muy bien. Preguntas acerca de la perífrasis, jóvenes. No hay pregunta, ¿no?
Todo claro, Miss. Bien, vamos a retornar al verbo impersonal. Les dije que ahí les iba a explicar eso, ¿no? Entonces, está todo claro, muy bien. Aquí, en las formas no personales del verbo. Comer, vivir, partir, ¿no? Entonces, el verbo en infinitivo, que en su primera conjugación termina en ar, en la segunda en er y en la tercera en ir, puede cumplir diferentes funciones. Cumple la función de verbo, pero también puede cumplir la función de sustantivo. Cuando decimos que Carla ha viajado a Piura, entonces ha viajado a Piura está cumpliendo una función verbal, ¿cierto? Pero decimos que si su sueño es viajar a Piura, viajar está cumpliendo una función nominal. Viajar es su sueño, ¿cierto? También, por ejemplo, me gusta el cantar del ruiseñor. Entonces ahí cantar está cumpliendo la función de sustantivo. Cuando hablamos del participio, el participio tiene las terminaciones ado, en pintado, ido, en comido, yo, ¿no? En hecho, so, en impreso, puede cumplir funciones de verbo o de adjetivo. Entonces, de verbo, en el verbo compuesto, ha pintado, ha leído, ha comido, ha escrito un texto, ha escrito una novela, han hablado de ello. Pero ¿cuándo cumple la función de adjetivo? Cuando modifica al sustantivo, ¿cierto? Hojas impresas. Libro escrito. Pollo frito. ¿Sí? Entonces, en la función de adjetivo, puedo utilizar hojas impresas, ¿cierto? Siempre será la forma irregular, la terminación so. Y en la función verbal puedo decir que han frito o han freído algo. Pero nunca en la de adjetivo, nunca le diré pollo freído, imposible porque la norma no me lo permite, ¿no? Esto ocurre con el verbo imprimir, con el verbo proveer y con el verbo freír. En cuanto al gerundio, el gerundio también va a cumplir la función verbal y también cumple la función adverbial, comiendo, viviendo,
pintando. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Chicos, no dicen nada, están muditos. Todo claro, Miss. Bueno, qué bueno que todo esté claro, así van a salir, todos van a ingresar, ¿no? El verbo caber, por ejemplo, ¿el verbo caber es un verbo regular o irregular? El verbo caber. ¿Qué dicen? ¿Verbo regular o irregular? Es un verbo irregular, ¿no? El verbo hacer, un verbo irregular. El verbo satisfacer, un verbo irregular. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque va a cambiar tanto la raíz como sus formas de conjugación. Por ejemplo, para el presente en caber será yo quepo, ¿cierto? Tú cabes, él cabe, nosotros cabemos, ustedes cabéis, ustedes caben. En el pretérito imperfecto, cabía, cabías, cabía, cabíamos, cabíais, cabían. Y en el pretérito perfecto, ese pasado perfecto, yo cupe, tú cupiste, él cupo, nosotros cupimos, vosotros cupisteis, ellos cupieron. Entonces también hay que tener en cuenta que estas formas verbales tienen su modelo de conjugación. Por ejemplo, si yo quiero conjugar el verbo satisfacer, tendré que acudir al modelo de hacer, ¿no? Al modelo de hacer. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, Miss. ¿Qué matiz? A ver, vamos hasta acá. ¿Qué matiz? Aquí en la perífrasis. ¿Qué matiz me indica, o qué verbo auxiliar me indica ese matiz de obligatoriedad? Si yo digo tiene que estar en la puerta de la universidad, ¿será lo mismo a debe de estar en la puerta de la universidad? Ambas son perífrasis, tiene que estar y debe de estar. ¿Es lo mismo? Tiene que estar en la puerta de la universidad y debe de estar en la puerta de la universidad. Son lo mismo. No, ¿y cuál es la diferencia? Tiene que estar en la puerta de la universidad, obligatoriedad. Si digo, debe estar en la puerta de la universidad, también hay obligatoriedad. Pero si yo cambio, debe de estar en la puerta de la universidad, ya cambió. Aquí ya pasamos a una probabilidad, ¿cierto? Entonces, obligación lo voy a marcar con haber que, haber de, tener que o deber más infinitivo. Si yo a ese deber le aumento el de, pasa a posibilidad, ¿no? Debe de venir, debe de estar. Incluso tenemos algunas perífrasis que me indican acción a punto de iniciar, ¿no? Está a punto de gritar, está a punto de llorar, estar a punto de. Y ese estar a punto me indica que la acción pues se va a iniciar pronto, ¿no? Una acción que acaba de iniciarse. Echarse a llorar, ponerse a llorar, romper a llorar.
Y también tenemos algunas formas para acción terminada. Llevar, dejar, tener más participio. Haber dejado. Dejar consumado, etcétera, ¿no? Bien, ahora sí, chicos, nos vamos a ver las preguntas. Todo me dicen que está claro, no tienen dudas, qué bueno. Así que nos vamos a ir a... Casi una cosa que es. Nos vamos a ver las 4 preguntas. Voy a compartirles. Estas son. Ya, ¿se puede ver? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, Miss. Ok, gracias. Entonces tenemos ahí la pregunta número 2 de la separata. Leemos y resolvemos en el chat. En el español, el verbo se clasifica de acuerdo con varios criterios. Según la clase de frase verbal, es copulativo o predicativo. El verbo predicativo es clasificado en transitivo, intransitivo e impersonal. Según esta afirmación, marque la opción que correlaciona correctamente la columna de los verbos de los enunciados y la de sus clases. 1. Luis, no pierdas la esperanza. 2. Habrá debate de candidatos. 3. Parecía seguro de su decisión. A, copulativo. B, transitivo. C, impersonal. 12 Tenemos alternativas. La C, me dices. ¿Por qué la C? La 3 dice, parecía seguro de su decisión. Parecer, verbo copulativo. Ya, Y habrá es impersonal. Habrá debate de candidatos. Y ya con perfecto. Ya, con ello ya él ya tiene su respuesta, que es la C, ¿no? Entonces decimos 1. Entonces acá 1 me dice, a ver, 1B habían 2. Ya, así que eso no me marcaba, ¿no? Pero bueno, si 1B, entonces digo, eso es transitivo, ¿no? Perder, eso. 2C, habrá debate de candidatos, esta es impersonal. Está en tercera persona, no hay uso. ¿Y qué habrá debate de candidatos? ¿Qué función cumple debate de candidatos? Cumple la función de objeto directo, ¿cierto? No hay un sujeto, ese es impersonal. Y 3, parecía, verbo copulativo, muy bien. Clave, la C, ¿no?
Nos vamos a la siguiente pregunta, jóvenes. Me voy a la pregunta 5. A ver, desarrolle. La frase verbal es clasificada como atributiva o predicativa. La primera presenta verbo copulativo y complemento atributo. La segunda, verbo predicativo y puede o no tener complementos. Según esta aseveración, lea los siguientes enunciados y seleccione la alternativa que presenta frase verbal predicativa. 1. Están difundiendo noticias alarmantes. 2. Josefina va a tener que ser imparcial. 3. El contrato no va a ser firmado mañana. 4. Luisa fue la coordinadora del proyecto. Muy bien. La B, Miss. La B. ¿Por qué la B? 1 y 3. A ver, me dice que es 1 y 3. 1. Están difundiendo noticias alarmantes. Dice que esta es frase verbal predicativa. ¿Y por qué es frase verbal predicativa? Porque tiene perífrasis. Tienen perífrasis. Porque tiene perífrasis verbal, ¿ya? ¿Qué es lo que estás predicando aquí? ¿Qué es lo que se predica ahí? Estar difundiendo, ¿no? Difundir algo. ¿Qué se difunde? Noticias. El verbo difundir es el verbo principal de esta perífrasis, ¿verdad? Y me dices que también la 3, el contrato no va a ser firmado mañana. Y en este caso, esta frase verbal no va a ser firmado mañana. También me dicen que es predicativa. ¿Por qué es predicativa? ¿Por qué es predicativa? Aquí también lo que se predica es
firmar algo, ¿cierto? Mi verbo principal es firmar y por lo tanto acá hay una perífrasis. ¿Cuál es la perífrasis? No va a ser firmado. Ya, aquí, por ejemplo, ¿cuál es la perífrasis? Va a ser firmado. El no, ¿qué es el no? El adverbio de negación, ¿no? Que en muchos casos modifica toda la frase, por lo tanto, encabeza, ya, pero no es parte del verbo. Va a ser firmado, sería mi perífrasis verbal. Y aquí el no es el adverbio de negación, el circunstancial que cumple la función de circunstancial de negación. ¿Sí? Sí, Bien. Gracias. Nos vamos a la pregunta 8. Lean el texto. No se olvide de enviar. ¿Está? A ver, nos dice, determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados y marque la alternativa correcta. Muy bien. La C, Miss. Me dice que es la C. Muy bien, perfecto. Sería la C. Falso, verdadero, falso, verdadero. Evitaremos contagiarnos es una perífrasis verbal. Evitaremos eso no es perífrasis, ¿verdad? Falso. Debemos es un verbo auxiliar. Continuar, principal. Entonces, debemos continuar con el uso correcto de la mascarilla, ¿cierto? Ahí lo reemplazamos por continuaremos. Muy bien.
verdadero. Realizar y propagar son verbos intransitivos. Yo realizo algo y propago algo. Por lo tanto, eso es falso. El verbo tomar es considerado regular. Tomo una bebida, tomo una acción. Verdadero, la clave C. Muy bien. Gracias por la respuesta. Y nos vamos a la última pregunta. La pregunta 10. Una perífrasis verbal es la estructura que está formada por la unión de varios verbos que constituyen el núcleo del predicado. Entonces, todos estos verbos van a cumplir una función, ¿no? Que es ser la del núcleo del predicado. Hay en su estructura un verbo auxiliar, el cual presenta morfema flexivo amalgama, y un verbo principal que aparece en infinitivo, participio, gerundio. De acuerdo con ello, marque la opción que presenta perífrasis verbal. 1. Hugo ha tenido que estar ordenando sus libros. 2. Queremos que haya una elección transparente. 3. Solíamos reunirnos con nuestro jefe mensualmente. 4. El candidato prometió adquirir vacunas para todos. Muy bien. ¿En cuál de las alternativas hay perífrasis verbal? Entonces buscamos donde hay verbos, ¿no? Yo lo voy a marcar como todo, pero aquí tenemos que ver si es un todo o no es un todo, ¿no? Sale feito. Acá tenemos ha tenido, está ordenando. A ver, ¿es unidad o no es unidad? Acá, queremos, haya, solíamos reunirnos, prometió adquirir. ¿En cuáles hay perífrasis? La D, mis.
En la D. Yo le voy a dar un premio a un alumno. Y el resto no sé dónde está. 1 y 3. A ver, 1 y 3. Son 1. tímidos. Ya. Ha tenido que estar ordenando, ¿cierto? ¿Lo puedo separar? No. ¿Qué predico? Ordenar, ¿cierto? ¿Qué predico? Ordenar. Hugo ordena sus libros. Hugo ordenó sus libros. Pero aquí hay una idea de obligatoriedad, ¿no? De haber tenido que, ¿cierto? Y de traer al presente algo del pasado. Y luego me dicen 3, solíamos reunirnos con nuestro jefe mensualmente. Solíamos reunirnos acá. Nosotros solíamos, ¿qué solíamos? Eso, no. Solíamos reunir. El verbo soler es un verbo auxiliar. En 2, queremos eso. ¿Queremos qué? Que hay una elección transparente. El candidato prometió, ¿qué prometió? Eso, adquirir vacunas para todos. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda en lo que han revisado su separata? ¿No? Veamos a ver qué están escribiendo. ¿Están escribiendo o no escriben nada? Más ejemplos para analizar. Muy bien. Entonces tenemos que, ahí tienen una pregunta, ¿no? Nos dicen, ¿leer es un verbo regular o irregular? Entonces, ¿cuál es la respuesta para esta pregunta? Leer es un verbo irregular, ¿no? Y no es pronominal. ¿Cómo conjugo el verbo leer? Yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, vosotros leéis, ellos leen. En primera persona, yo leo, y en el pasado, yo leí, ¿cierto? Ellos leyeron. Entonces, ese verbo es un verbo irregular. Muy bien, tenemos, a ver, esto. Ya dejé de compartir, si no. Tenemos la pregunta de la separata, la pregunta 9. El verbo predicativo transitivo recibe complemento directo y a veces indirecto. Tomando en cuenta ello, elija la alternativa que presenta más verbos transitivos. Eso es un poco difícil, pero sí podemos decir, ¿cuántos verbos transitivos tiene la alternativa A? Si eres perseverante, concretarás tu objetivo, hijo. ¿Cuántos verbos transitivos tenemos ahí? Si eres perseverante, concretarás tu objetivo, hijo. Ahí solo tenemos 2 verbos, ¿no? Un verbo que es eres y el otro verbo es concretarás. Estos verbos, ¿son transitivos? ¿Los dos? ¿Solo uno?
Si eres perseverante, concretarás tu objetivo. Esa es la pregunta Ninguno 9. es transitivo. ¿Cuál es transitivo? Sí, concretarás. Concretarás, solo concretarás. Me voy a la alternativa B, lo tienen ustedes, ¿no? En su separata. Salió apresuradamente porque tenía una reunión. ¿Cuántos verbos tengo ahí? Salió y tenía. ¿Y alguno es transitivo? Salió. A ver, salió. ¿Salió? ¿Cuál es el transitivo? El que me pide objeto directo, ¿no? Tenía. Tenía, muy bien, tenía algo. En cambio, salió es un verbo de movimiento, recuérdalo bien, y los de movimiento son intransitivos. Entonces ahí tengo uno. Carmen, ¿me lo comunicas si te envían la invitación? Carmen, ¿me lo comunicas si te envían la invitación? ¿Qué verbos tenemos ahí? Comunicas. ¿Y el otro? Envía. Envían. Ya. ¿Estos son transitivos? ¿Solo uno? Ninguno. Los dos. Los dos. Comunicas algo, envías algo, por lo tanto ahí tenemos dos verbos transitivos. Y en la última, algunas personas van a la playa para distraerse. Los verbos van y distraerse, ¿cierto? Aunque ahí como aparece como Ninguno es intransitivo. ninguno. Entonces, ¿cuál es mi clave? La alternativa C. Muy bien, jóvenes. Llegamos al final de la clase. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho, de verdad, que esta semana he visto muy cerca 3 casos de COVID, ¿ya? Ayer me han informado de uno en mi trabajo y también hoy día, hace un momento. Entonces, a pesar de que estamos vacunados, no estamos libres de contagiarnos, así que hay que seguir cuidándonos mucho, por favor. Un abrazo, ¿sí? Hasta el miércoles. Chao, mis, cuídense. Cuídense, mis. Nos vemos. Gracias.